Bienvenidos al episodio 3 de Meditar Medjugorje. En el episodio de hoy vamos a leer algunos fragmentos del libro Medjugorje que nos enseña a la Virgen, publicado por la Fundación María Aurora y disponible para vuestra lectura si estáis interesados en leer más en Amazon. Repito, el título es Medjugorje que nos enseña a la Virgen. El subtítulo es Análisis de los mensajes de la Virgen de Medjugorje, sus enseñanzas sobre las 7 cuestiones esenciales. Autor, Fundación María Aurora. Como os digo, está disponible en Amazon y también lo podéis encontrar en nuestra web fundacionmariaaurora.org. Empezamos leyendo la introducción. La Virgen lleva más de 40 años dando mensajes en Medjugorje. ¿Cuáles son sus enseñanzas principales? Lamentablemente no hemos podido encontrar un buen análisis de los mensajes de la Virgen en Medjugorje. Por eso hemos decidido hacerlo nosotros. No se trata de un análisis científico, sino de un trabajo muy modesto y progresivo, pero es un primer paso que quizá otros puedan mejorar en el futuro. A nosotros nos ha servido y nos sigue sirviendo en nuestra meditación matinal. Lo presentamos aquí por si puede servir también a otros. Hemos agrupado los mensajes de la Virgen por temas y han añadido algunos comentarios que nos ayudan en nuestra meditación. En cada caso, encontrarás el mensaje original en inglés, en color negro o rojo, y luego nuestra traducción en español en color verde, y finalmente nuestros comentarios en color azul y letra cursiva. En algunos casos nuestra traducción no es literal. Nos ha preocupado más expresar el fondo que la forma. En cualquier caso, si quieres encontrar el mensaje original en el que está basado cualquiera de los textos en inglés, ve a la página donde están todos los mensajes, medjugorje.org, y copia el texto en el formulario de búsqueda de tu navegador para localizar el mensaje que buscas. Prólogo. Gracias por haberme devuelto la alegría de vivir. Este prólogo, así como el resto de los contenidos del libro, se publican con la única intención de servir de ayuda a otras personas que puedan verse en situaciones similares a las que experimentamos en mi familia. La última semana del año 2019 viajé por tercera vez a Medjugorje, en esta ocasión con un encargo especial: dejar una carta de mi madre en la montaña de las apariciones. Mi madre, con la enfermedad de Parkinson ya muy avanzada por aquel entonces, me había dictado el contenido. Una de las frases que dirigía a la Virgen me llamó especialmente la atención. Gracias por haberme devuelto la alegría de vivir. Durante los últimos años de su vida, mi madre y yo nos reunimos durante 1 hora y media todos los lunes, miércoles y viernes de cada semana para leer y meditar sobre los mensajes de la Virgen de Medjugorje. Desde que le diagnosticaron su enfermedad, mi principal preocupación fue siempre su estado de ánimo, o más concretamente, su fortaleza espiritual. La enfermedad del Parkinson, que puede afectar de forma distinta según cada caso, fue en el de mi madre una cruz muy pesada que avanzó cruelmente, recortando su independencia, su apariencia y su capacidad para comunicarse. Una mujer guapa, vitalista, alegre, elegante, aventurera y volcada con su familia, se convirtió en pocos años en una anciana necesitada de asistencia permanente a la que le costaba mucho andar, hablar, abrir los ojos y comer. Cuando la enfermedad del Parkinson se manifiesta de esta forma, es frecuente que la consecuencia inmediata sea la depresión. Esa era mi gran preocupación y el motivo por el que le propuse que tuviéramos aquellas sesiones semanales de meditación. Estaba convencido de que los mensajes de la Virgen le ayudarían a mantener la fortaleza de espíritu que necesitaba
para combatir las limitaciones que le imponía su enfermedad. Pensaba también que conocer las enseñanzas de la Virgen haría más fácil para mi madre su viaje hacia el cielo. Y nada era más importante para mí que eso. Al principio a mi madre le pareció que todos los mensajes de la Virgen decían lo mismo, pero poco a poco, al meditarlos, fue descubriendo ella también la impresionante cantidad de enseñanzas que contienen. Es como tener a la Virgen de catequista, decíamos. Día a día fui observando los efectos de los mensajes de la Virgen en mi madre. No solo lograron apartar las sombras de su espíritu, sino que lo llenaron de una luz extraordinaria. Pronto empezamos a trabajar juntos en el proyecto de un libro que agrupara los mensajes por temas, incluyendo algunos comentarios para meditar. Nos pareció que quizá podría ser de ayuda para otras personas y una forma de contribuir a su difusión. Capítulo 1. ¿Quién eres? En este capítulo empezamos ya a recoger todos los mensajes que hemos clasificado dentro de esta categoría. Es decir, de los 40 años de mensajes de Medjugorje, hemos hecho un repaso y todos aquellos que hemos encontrado que de alguna forma u otra dan respuesta a esta primera pregunta, ¿quién eres? Los hemos agrupado dentro de este primer capítulo. Voy leyendo las traducciones de los mensajes. En el libro incluimos, como veis en el prólogo, tanto los mensajes en el inglés original, como las traducciones que nosotros hemos hecho y los comentarios que en algún caso hemos añadido. En este caso no voy a leer el mensaje en inglés, voy a leer directamente nuestra traducción en español, perdón, y cuando incluyamos algún comentario lo incluiré también, pero aclarando que es un comentario y no un mensaje. ¿Qué dice la Virgen respondiendo a esta pregunta cuando le preguntan quién es? Dice, soy la muy bendecida Virgen María. Soy la Reina de la Paz. Fui al cielo antes de la muerte. Soy la Madre que ha venido de la gente. Soy la mediadora entre vosotros y Dios. Comentario. Esto es lo que la Virgen pidió en las apariciones de Ámsterdam, las apariciones llamadas también de la Señora de todos los pueblos. Dios ha puesto su total confianza en mí. Por lo tanto, esos son los mensajes que hemos entresacado de todos los mensajes de 40 años de Medjugorje, en los que la Virgen se refiere a sí misma. Como veréis, empieza presentándose como soy la muy bendecida o la muy bendita Virgen María, y luego adopta, como hace en todas sus apariciones, adopta un nombre o una manera digamos, una forma en la que le quiere ser llamada. Y ella adopta en este caso, soy la Reina de la Paz. Recordar que en cada una de las apariciones, Guadalupe, Fátima, Lourdes, etcétera, la Virgen se presenta con un título, en este caso se presenta con el título de la Reina de la Paz. Y luego dice, fui al cielo antes de la muerte, es decir, confirma la asunción. Soy la madre que ha venido de la gente, soy la mediadora entre vosotros y Dios. Dios ha puesto su total confianza en mí. Capítulo 2. ¿Por qué te apareces? Vengo a Medjugorje porque aquí hay muchos creyentes genuinos. Comentario. Igual que los apóstoles, que eligen las sinagogas para empezar a predicar cuando llegan a una nueva ciudad, empiezan por las personas creyentes y a partir de ellas van al resto. Así se presenta también la Virgen. Primero a la gente de Medjugorje, porque dice que ahí hay muchos creyentes genuinos, y desde Medjugorje quiere extender su mensaje hacia el mundo. Traigo el mensaje de Dios para el mundo. Es una gran pena
no creerlo. Comentario. La Virgen se aparece por deseo de Dios y transmite sus mensajes. Es Dios quien está detrás de las apariciones. Dios elige a la Virgen como su portavoz porque sabe que nos resulta más fácil empatizar con ella. Tanto en el primer mensaje la Virgen dice: vengo a Medjugorje porque aquí hay muchos creyentes genuinos, y eso nos recuerda cuando los apóstoles empezaron a enseñar las enseñanzas de Jesús. Empezaron por los judíos de las sinagogas y a partir de ahí fueron extendiendo el mensaje hacia los no judíos también. Segundo mensaje dice: traigo el mensaje de Dios para el mundo, es una gran pena no creerlo. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, la Virgen no se presenta por iniciativa propia, se presenta con el mensaje de Dios. Número uno. Número dos, es una gran pena no creerlo. O sea, la Virgen transmite que le produce pesar el hecho de que las personas no crean en sus mensajes. La fe se empieza a extinguir entre los hombres. Es necesario despertarla. Este es otro de los motivos que da la Virgen cuando le preguntan por qué se aparece. Dice: la fe se empieza a extinguir entre los hombres y es necesario despertarla. Comentario. El modernismo, al que la Virgen se refiere en algunos mensajes, promueve vivir de espaldas a Dios. Dios, lejos de castigarnos, nos abre sus brazos como en la parábola del hijo pródigo al enviarnos a la Virgen María. Esto es algo que vamos a ver una y otra vez en Medjugorje, la definición del amor misericordioso de Dios y cómo se diferencia el amor de Dios del amor de los hombres. Nosotros tenemos facilidad para amar a aquellas personas que son agradables con nosotros, que se portan bien con nosotros y que normalmente tienen un sentimiento recíproco de amor hacia nosotros, ¿no? Sin embargo, cuando una persona te traiciona o se porta mal contigo o, digamos, tiene un comportamiento incluso tibio o negativo hacia ti, normalmente ese amor hacia ella se termina. No es el caso con el amor de Dios, ni tampoco con el amor de la Virgen, que tiene la misma manera de querer que Dios. El amor de Dios es misericordioso en el sentido de que Él está siempre ahí, está siempre con con los brazos abiertos, esperándonos incluso en los momentos de traición, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, el hijo pródigo, digamos, no se porta bien con su padre. Su padre, sin embargo, todos los días sale al camino a ver si su hijo llega, y cuando su hijo llega, después de haber malgastado todo su dinero y para pedirle más cosas, en lugar de salir con un reproche, sale con un abrazo y le organiza una fiesta, ¿no? En muchas ocasiones en los mensajes de Medjugorje se hace hincapié en esa manera de amar de Dios. Otro mensaje en relación con esto de la Virgen dice: vengo por última vez a pedir la conversión del mundo. No volveré a aparecerme en la tierra. Comentario. La Virgen dice que estas son sus últimas apariciones. Es por lo tanto un privilegio y una responsabilidad ser testigo de estas apariciones. Repito el mensaje de la Virgen: vengo por última vez a pedir la conversión del mundo. Es decir, la Virgen dice que esta es la última vez que se va a aparecer en la tierra y dice claramente: no volveré a aparecerme en la tierra. Medjugorje tiene, por lo tanto, ese doble significado o esa doble importancia enorme. Por un lado, son las apariciones más detalladas, las enseñanzas más detalladas de la Virgen a los hombres, y en segundo lugar es la última vez que la Virgen se va a aparecer. El siguiente mensaje referido a este punto: estas apariciones son las últimas en el mundo. Se vuelve a referir a eso. Comentario. Por lo tanto, no habrá más apariciones de la Virgen cuando terminen las apariciones de Medjugorje. Otro mensaje relacionado con este punto: todo está ocurriendo de acuerdo con el plan de Dios.
Comentario. El plan de Dios. En otro mensaje, la Virgen nos dice que cada uno de nosotros está llamado a desempeñar un papel muy importante en el plan de Dios. Esto es así. En otro mensaje de Medjugorje, la Virgen dice que cada uno de nosotros tiene un papel muy importante en el plan de Dios, que es importante encontrar cuál es ese papel que Dios quiere que juguemos en su plan. Pero aquí lo que dice la Virgen es, esto ocurre de acuerdo con el plan de Dios. Estas apariciones ocurren de acuerdo con el plan de Dios. La Virgen, una vez más, se presenta como mensajera de Dios Padre. Y esto es especialmente interesante teniendo en cuenta que para nosotros es mucho más fácil recibir mensajes por medio de la Virgen o por medio de Jesús que recibirlos directamente por Dios Padre. Así era también en la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se manifestaba a los judíos se morían de miedo, ¿no? Así que en un momento dado resulta mucho más fácil entender el mensaje de Dios por medio de las palabras de Jesús y después por medio de la Virgen. Otro mensaje relacionado con este punto. El modernismo ha engañado a la gente, que no sabe lo que está haciendo y no se da cuenta de que se está hundiendo. Es necesario rezar para ayudarles a salir de este peligro. Comentario. El modernismo es algo, era algo desconocido para mí antes de conocer los mensajes de Medjugorje en detalle. A partir de mensajes como este, me interesé por el modernismo, su significado, su actuación en la historia y sus consecuencias. Básicamente, el modernismo se refiere a, digamos, la filosofía de vivir con el hombre como centro de todas las cosas, ¿no? Es decir, vivir al margen de Dios, ignorando a Dios u ofendiendo a Dios. Eso es alternativo en el caso del modernismo, pero digamos el punto central es el hombre es el eje, se prescinde de Dios, ¿no? Y aquí lo que dice la Virgen es el modernismo, básicamente el modernismo, digamos, tiene fuerza y empieza a apoderarse, digamos, de la cultura occidental a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, como hito principal y ahora mismo, digamos, está presente en todos los ámbitos, incluso dentro de la Iglesia. Uno de los exponentes principales del modernismo ha sido la masonería, pero no es el único. Es, digamos, como uno de sus principales puntales. Y aquí lo que dice la Virgen es, el modernismo ha engañado a la gente que no sabe lo que está haciendo y no se da cuenta de que se está hundiendo. Recordaros que en el vídeo en el que presentamos el programa Medjugorje, como un programa, como la propuesta de la Fundación María Aurora para fortalecer a la sociedad católica, hacíamos referencia a varias apariciones en distintos momentos de la historia de la Virgen, apariciones aprobadas. Una de ellas, las apariciones de Quito. En las apariciones de Quito, que se producen hace 400 años, la Virgen nos habla de la masonería y de sus efectos extraordinariamente negativos para la humanidad en el siglo XX. Es decir, 400 años antes del siglo XX, la Virgen ya advierte sobre los peligros de la masonería. Curiosamente, antes de que la masonería se fundara. Como sabéis, la masonería en principio se funda a finales a finales del siglo XVIII. Pero antes de que eso suceda, la Virgen ya está avisando y os invito a visitar de nuevo o a visitar por primera vez si no lo habéis hecho el vídeo del programa Medjugorje, porque ahí hablamos en detalle de los mensajes de Quito que están aprobados y la verdad es que son muy impresionantes. Y aquí la Virgen recuerda qué es lo que está detrás del modernismo, que es el engaño y la mentira, ¿no? Y aquí cabe recordar que el enemigo, al que nosotros nos referimos de esta manera a lo largo del libro, el enemigo es el padre de la mentira.
Y aquí la Virgen dice, el modernismo ha engañado a la gente que no sabe no sabe lo que está haciendo y no se da cuenta de que se está hundiendo. Es necesario rezar para ayudarles a salir de este peligro. Os recuerdo que en el vídeo del programa Medjugorje hablábamos precisamente de esto, utilizando la analogía de la tela de araña, diciendo que tanta gente ha caído en la tela de araña de manera por sorpresa, ¿no? De manera inesperada, como un insecto que despistado cae en las garras de una araña, primero en su tela de araña, luego la araña lo envuelve, luego lo adormece y finalmente lo devora. Y es esto lo que nos está advirtiendo la Virgen que está sucediendo con grandísima parte de la sociedad, que no sabe lo que está haciendo y no se da cuenta de que se está hundiendo, de que se está hundiendo no solamente en lo humano, sino que se puede hundir también en la eternidad, ¿no? Y la Virgen nos dice es necesario rezar para ayudarles a salir de este peligro. Esto es algo, digamos, es la primera vez que aparece esta referencia a la oración como la principal herramienta para combatir el mal y los efectos del mal. Veréis que vamos a ver muchas más referencias a la oración. En concreto, tenemos un capítulo entero dedicado a la oración en este libro. Yo diría que es el tema principal de los mensajes de Medjugorje y, como os dije en un vídeo anterior, yo creo que uno puede hacerse un máster entero en oración solamente analizando lo que dice la Virgen a este respecto. Otro mensaje relacionado con este punto, mi amor por vosotros es ilimitado. Es decir, cuando a la Virgen se le presenta qué es lo que quiere, por qué se aparece, que es el título de este segundo capítulo, otro de los mensajes que hemos seleccionado es este mensaje en el que dice, mi amor por vosotros es ilimitado. Es decir, detrás de las apariciones de la Virgen está el amor de la Virgen por la humanidad, que veréis que es impresionante. O sea, la definición que hace la Virgen de su amor por nosotros, no por nosotros, me refiero no por nosotros los buenos o los malos o los tibios, sino por todos nosotros como humanidad, es verdaderamente impresionante. Conmueve, es conmovedor. Para mí la palabra que define la emoción que produce leer las palabras que utiliza la Virgen cuando habla de su amor por nosotros, para mí la expresión sería conmovedor. Es impresionante y es conmovedor. Eh, y la Virgen se refiere a esta manera de querernos como amor ilimitado. Dice, mi amor por vosotros es ilimitado. Comentario, el amor de la Virgen es como el amor de Dios, amor misericordioso. Nos espera con los brazos abiertos incluso cuando nos alejamos de ella. Y muchas veces nos lo dice en varios mensajes explícitamente eso. Incluso cuando estáis lejos de mí, estoy con vosotros y os quiero con amor ilimitado. Y precisamente aquí tenemos un mensaje que se refiere a ese. Dice, os quiero incluso cuando estáis lejos de mí y de mi hijo. Comentario. Mucha gente culpa a Dios cuando se aleja de él, pero no es Dios quien se aleja de nosotros, sino nosotros los que nos alejamos de él. Dios siempre está ofreciéndonos un abrazo como al hijo pródigo. Esto es algo que también lo dice la Virgen en uno de los mensajes. Cuando una persona está lejos de Dios, no es porque Dios se haya alejado de ella, es porque ella se ha alejado de Dios. Siempre. Dios nunca se aleja de las personas. Somos las personas las que nos alejamos de Dios cuando haciendo uso de nuestra libertad nos encaminamos en la dirección incorrecta, ¿no? Eh, Esto yo creo que ocurre mucho en la vida, especialmente ocurre mucho a personas de fe, personas de oración, personas que normalmente tienen una relación cercana con Dios, pero cuando son golpeadas por alguna circunstancia de la vida,
o bien porque profesionalmente no les van bien las cosas, porque tienen una enfermedad, porque tienen una desgracia personal, o porque algunas de las personas de su entorno tienen una desgracia personal, o porque no consiguen lo que piden a Dios en la oración, etcétera. La gente se enfada con Dios y se aleja de Dios. Y la gente dice, cuando estás lejos de Dios, nunca es por voluntad de Dios, siempre es por tu propia voluntad. Y aquí ella dice, os quiero incluso cuando estáis lejos de mí y lejos de mi hijo. O sea, incluso cuando estás envuelto en medio de la situación más repugnante de pecado, la Virgen está ahí contigo, te quiere incluso cuando estás lejos de ella y de su hijo y está esperando siempre con los brazos abiertos. Otro mensaje relacionado con este punto de la Virgen. Dice, Dios me permite ayudaros con gracias para defenderos contra el mal. Comentario. Es Dios quien está detrás de las apariciones de la Virgen. Una vez más, en este mensaje, la Virgen hace referencia a que es Dios quien está detrás de las apariciones. Y en concreto, repito el mensaje, dice, Dios me permite ayudaros con gracias para defenderos contra el mal. Fijaros que aquí la Virgen empieza a enseñarnos también motivos por los que ella se aparece. Por un lado, quiere ayudarnos a convertirnos hacia Dios y en segundo lugar, quiere proporcionarnos armas para defendernos contra los ataques del mal y los ataques del enemigo. Otro mensaje relacionado con este punto. Cada uno de vosotros es querido por mi corazón. Comentario. Es conmovedor el amor de la Virgen hacia todos los hombres, especialmente en tiempos en los que tantos la ignoran o la ofenden. Cuando uno piensa en la sociedad occidental moderna y en cómo la mayoría de la gente o vive de espaldas a Dios o vive ofendiendo a Dios de manera consciente o inconsciente con sus actos, resulta llamativo, como también a lo largo de las Sagradas Escrituras, cómo Dios no nos manda a paseo de una vez por todas, ¿no? Cómo Dios no se cansa y no se enfada con los hombres por su comportamiento estúpido, al fin y al cabo, pero soberbio y insultante con respecto a Dios que nos ha dado todo, ¿no? Y sin embargo nos encontramos una vez más con la realidad del amor misericordioso, que es impresionante y es conmovedor también, ¿no? Cuando la Virgen y también Dios nos dicen, cada uno de vosotros es querido por mi corazón. Otro mensaje en relación con el título de este capítulo, os estoy dando mensajes como nunca antes en la historia del mundo. La propia Virgen lo dice claro, os estoy dando mensajes como nunca antes en la historia del mundo. Comentario. Somos privilegiados por contar con las enseñanzas de la Virgen. Tantos teólogos y santos habrían dado todo por tener esas explicaciones que la Virgen nos da con tanta claridad y sencillez. A diferencia de algunas de las explicaciones de Jesús en el Evangelio, que son muy difíciles de entender, la Virgen nos habla siempre con una claridad meridiana. Tanto el mensaje, repito, es os estoy dando mensajes como nunca antes en la historia del mundo. Y aquí recordar que comentábamos en un vídeo anterior, os hablaba de mi experiencia con un escritor americano que se llama Wayne Weibull. Wayne Weibull fue la persona o una de las personas por las que yo conocí a Medjugorje hacía muchos años por medio de uno de sus libros. Él era un escritor protestante que en un momento de su vida conoció el fenómeno de Medjugorje y le pareció que si Medjugorje era verdad, si la Virgen se estaba apareciendo, eso era lo más importante que había sucedido en la historia de la humanidad después de la venida de Jesús. Y con este mismo entusiasmo y pasión vivió el resto de su vida hasta que se murió hace algunos años.
Y yo recuerdo que a la primera peregrinación que acudí a Medjugorje, acudí desde Estados Unidos y acudí en una peregrinación que organizaba Wayne Weber con un pequeño grupo principalmente de americanos. Y él hablaba una y otra vez de eso, de lo sorprendente que le parecía que tanta gente no prestara atención a este suceso, a el hecho de que la Virgen María durante más de 40 años se esté apareciendo a diario durante mucho tiempo, dándonos enseñanzas muy concretas y muy detalladas. Y la verdad es que es algo que sorprende y recordaréis que cuando hablábamos de los mensajes de los primeros días, los niños, los videntes, se quejan a la Virgen, no se quejan, sino se lamentan ante la Virgen de que hay personas que no se creen lo que dicen, o que se burlan de ellos, o que los tratan de farsantes. Y les angustia el hecho de tener en sus manos algo tan valioso como son los mensajes de la Virgen y que la gente no se lo crea. Y eso es algo que ese lamento o esa lamentación o esa pena o esa amargura por no ser escuchado ha sucedido a lo largo de la historia en muchas de las apariciones de la Virgen. Pienso, por ejemplo, en Lucía dos Santos, la mayor de las niñas, de los niños de las apariciones de Fátima. Ya sabéis que los dos niños pequeños, Jacinta y Francisco, se murieron muy pronto, pero que Lucía dos Santos vivió hasta más de 90 años en un convento durante mucho tiempo en España, por cierto. Y sabéis que las apariciones a Lucía dos Santos de la Virgen se prolongaron durante casi 80 años, aunque las únicas aprobadas son las de los primeros días de Fátima. Pero Lucía dos Santos en alguna ocasión, en alguna entrevista, en alguna ocasión que tuvo ocasión de hablar en público, de hablar ante otras personas, manifestó su eh, pesar por el hecho de que los mensajes de la Virgen no eran escuchados. Y recordar que la Virgen en Fátima pues hace advertencias muy serias y pide cosas muy concretas, ¿no? Eh, Unos de los mensajes más interesantes. Por cierto, creo que es en un mensaje de la Virgen donde ella dice: he venido a completar lo que empecé en Fátima. Creo que es uno de los mensajes de Medjugorje también a ese respecto, si recuerdo bien. Bueno, en concreto aquí, como os digo, el mensaje es: os estoy dando mensajes como nunca antes en la historia del mundo. Por lo tanto, yo creo que somos unos privilegiados por contar con las enseñanzas de la Virgen. Veréis que nos aclara muchísimas cosas que no estaban claras, que no teníamos tan claras. Y por un lado somos privilegiados, por otro lado es una responsabilidad tener estas enseñanzas. Y luego hay que recordar lo que le dice la Virgen a los niños cuando los niños se lamentan de que las personas no les creen, ¿no? Y la Virgen recordar que lo que les responde es: no os preocupéis, las injusticias siempre han existido. Por lo tanto, yo interpreto de esa respuesta de la Virgen que no debemos amargarnos porque otras personas no tengan fe con respecto a los mensajes de Medjugorje, y que sencillamente hay que vivirlo con tranquilidad, tratar de transmitirlos, de comunicarlos, de darlos a conocer, pero no inquietarse ni preocuparse si la gente no hace caso, no cree en ellos, o en este momento no cree en ellos, porque nunca se sabe, digamos, cómo evolucionan las personas. Yo recuerdo en mi caso personal cómo para mí también fue un proceso, como para la mayoría de las personas, ¿no? Inicialmente te llama la atención, la primera reacción es de sorpresa, de incredulidad. Yo recuerdo en mi primera visita a Medjugorje, estuve delante de dos videntes, primero de Visca y después de Mirjana. En el caso de Visca, estuve en una explanada gigantesca con centenares de personas que habían acudido a rezar con Visca, sin más, ¿no?
Yo recuerdo estar ahí mientras la mayoría de la gente estaba de rodillas, yo estaba de pie, estaba un poco como, digamos, eh, mm, no incrédulo, pero sí, digamos, inquisitivo, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto, no? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué la gente se está comportando de esta manera, no? Y bueno, fue después de estudiar mucho tiempo, de leer mucho tiempo los mensajes y de leer muchísimo y de ver muchísimas cosas fiables sobre lo que estaba pasando y sobre las personas, digamos, que eran protagonistas de todo esto, cuando empiezas a convencerte y empiezas a ver, digamos, toda la profundidad y toda la potencia de lo que está pasando. Y sobre todo, yo creo que lo que más fuerza tiene y lo que más impacto produce son los propios mensajes de la Virgen, ¿no? Los mensajes de la Virgen yo creo que tocan el corazón tarde o temprano, ¿no? Y en este caso yo desafío a cualquier persona que durante 3 meses esté leyendo los mensajes de la Virgen en Medjugorje a diario y que me diga si no le han transformado, ¿no? Pero bueno, en este caso, como os digo, el mensaje es, os estoy dando mensajes como nunca antes en la historia del mundo. Otro mensaje relacionado con el título de este capítulo: no me canso de llamaros, incluso cuando estáis lejos de mi corazón. Me duele que cualquiera de vosotros se aleje de mí, pero perdono fácilmente y me alegro por cada hijo que vuelve a mí. Repito este mensaje, la verdad es que este es un mensaje muy potente. Dice, no me canso de llamaros, incluso cuando estáis lejos de mi corazón. Es decir, incluso cuando estás envuelto en la porquería más repugnante de el pecado, la indiferencia, la tibieza, la maldad, la estupidez, incluso en ese momento la Virgen te está llamando y dice, me duele que cualquiera de vosotros se aleje de mí, pero perdono fácilmente y me alegro por cada hijo que vuelve a mí. Es el amor misericordioso que comentábamos, ¿no? Recuerda la parábola del hijo pródigo. Dice, perdono fácilmente y me alegro por cada hijo que vuelve a mí. Comentario. Es conmovedora la perseverancia de la Virgen, una madre que nunca abandona en la lucha por sacar a cada uno de sus hijos de la influencia del enemigo. Una vez más, la descripción del amor misericordioso. El amor de Dios y la Virgen es muy superior al amor humano. El amor humano no es capaz de amar si la otra persona ofende, insulta, traiciona, ignora o abandona. Como os decía, la primera palabra que viene a la mente es que es conmovedor el amor de la Virgen por las personas. Y recuerda a una madre que nunca abandona en la lucha por sacar a cada uno de sus hijos de la influencia del enemigo. Aquí me acuerdo con respecto al comportamiento de muchas madres, ¿no? Que rezan por sus hijos o por sus hijas que están lejos de Dios, ¿no? Recuerdo en concreto la historia, que es una historia muy impresionante, de una de las personas que yo conocí también, en este caso en la tercera peregrinación a Medjugorje, que es una persona que estuvo al borde del suicidio y que fue el día que se iba a suicidar cuando se produjo su conversión o el primer paso hacia su conversión. Luego acudió a Medjugorje con un poco por medio de un engaño de un familiar y en Medjugorje se produjo ya la conversión definitiva, ¿no? Esta persona que se llama Emilio Ferrando, podéis encontrar su testimonio en YouTube, tiene 2 vídeos, uno en un programa que se llama Cambio de Vías de Hogar de la Madre Televisión, HM Televisión, en YouTube, y otro testimonio está en una serie de vídeos que se llama La Conquista del Cielo
o algo así que organizaba un sacerdote en Madrid. Bueno, escuchar el testimonio de Emilio Ferrando, porque es una de esas personas que, entre otras cosas, cuenta cómo su madre estuvo rezando por él durante 30 años, ¿no? Fijaros lo que es eso, esa perseverancia de una madre que, aun viendo que su hijo está por mal camino durante tanto tiempo, continúa insistiendo y insistiendo y insistiendo para sacarlo de las tinieblas en las que se encuentra, ¿no? Pues recuerda un poco a eso, o a mí me recuerda a eso lo que dice la Virgen en este mensaje. Repito el mensaje, dice: no me canso de llamaros, incluso cuando estáis lejos de mi corazón. Me duele que cualquiera de vosotros se aleje de mí, pero perdono fácilmente y me alegro por cada hijo que vuelve a mí. Otro mensaje de la Virgen relacionado con este capítulo. Solo pensáis en las cosas materiales, sin daros cuenta de que al centraros en las cosas materiales, perdéis todo aquello que Dios quiere daros. Abandonaros a mí para que pueda guiaros completamente. No os dejéis absorber por las cosas materiales. Comentario. La Virgen dice que dejarse absorber por las cosas materiales, dinero, posesiones, poder, fama, vanidad, cierra las puertas a los dones de Dios. Jesús dijo que para entrar en el reino de Dios hay que hacerse un niño, ponerse en las manos de Dios y acercarse a Él con sencillez y humildad. Tanto aquí la Virgen nos hace, yo creo, nos transmite una enseñanza muy interesante, que es que cuando nos centramos en las cosas materiales, eh, estamos obstaculizando eh, a todo aquello que Dios quiere darnos. Y dice, abandonaros, la Virgen dice, abandonaros a mí para que pueda guiaros completamente, no os dejéis absorber por las cosas materiales. Y yo creo que en nuestra sociedad es muy fácil, incluso yo os diría que en algunas otras sociedades todavía más. Yo he vivido durante 10 años en Estados Unidos y concreto en una zona donde el trabajo era, digamos, considerado con muchísima seriedad y el ritmo de trabajo era frenético y esa era la principal causa de que tanta gente no tuviera tiempo para el silencio, para la oración, para la Eucaristía, para la confesión, para la meditación, etcétera, ¿no? Yo creo que en la vida moderna, pues las obligaciones cotidianas son lo que nos aparta de la meditación, del silencio, de la oración, de la comunicación con Dios y pues podemos hablar del trabajo, pero podemos hablar también de pues la pasión por el dinero, la pasión por las cosas o la pasión por la fama o la vanidad, etcétera. Otro mensaje de la Virgen con relación a este capítulo dice: Dios me permite traeros este oasis de paz. Quiero pediros que lo protejáis para que no se ensucie. Comentario. Medjugorje es un oasis de paz que debemos proteger de la acción del enemigo y sus servidores. Repito el mensaje. Dios me permite traeros este oasis de paz, refiriéndose a Medjugorje. Quiero pediros que lo protejáis para que no se ensucie. Es muy llamativo cómo Medjugorje ha conseguido mantenerse mm, muy puro después de más de 40 años y más de, creo que ya son más de 50 millones de visitantes, con lo que eso supone, digamos, de tráfico económico, podríamos decir, ¿no? Es decir, al final, esos 50 millones de personas, esos 50 millones de peregrinos que hemos acudido a Medjugorje, somos gente que acude a hoteles, acude a restaurantes, acude a tiendas de souvenirs, etcétera, y
siempre existe el riesgo de que en lugares de peregrinación se desvirtúen las cosas y que se acabe convirtiendo en un show o en un teatro o en un negocio. Es muy curioso, aunque conforme fenómeno de Medjugorje ha ido creciendo. Sí que es verdad que en algunas ocasiones han sucedido algunos casos en los que, digamos, ha habido personas que se han desviado un poco de ese camino original, pero es bastante llamativo cómo se ha conservado mucho, digamos, el sabor original de Medjugorje. Yo creo que en este punto tienen mucha responsabilidad positiva, por supuesto, la comunidad de franciscanos que regenta la parroquia de Medjugorje y que tiene tantísima influencia sobre el día a día y el gobierno de ese pequeño lugar. Otro mensaje relacionado con este capítulo: os quiero sin límite. Pido a Dios que os ayude a entender el amor que os demuestro. Comentario. Solo en la oración podemos entender los mensajes de la Virgen. Solo en la oración podemos entender la enormidad de su amor por cada uno de nosotros. Los videntes dicen que cuando se encuentran en presencia de la Virgen, la sensación es tan extraordinariamente agradable que no quieren que ese estado termine. El padre León Pereira, el capellán para los feligreses de habla inglesa en Medjugorje, cuenta que el amor de la Virgen es tan intenso que se sintió como si fuera la única persona en el mundo objeto de su amor. Bueno, el padre León Pereira, eh, cuyo testimonio también podéis encontrar en YouTube, en varios vídeos, aunque siempre en inglés. Creo que os hablé de él en algún vídeo anterior. Os hablé de él, creo, en el vídeo del programa Medjugorje. Pero bueno, él tuvo una experiencia cuando era jovencito, la primera visita que tuvo en Medjugorje, y tuvo una aparición, aunque no, digamos, no. Sí, que, creo que vio a la Virgen, y la Virgen habló con él y él decía que eh, experimentar el amor de la Virgen para él fue como sentirse como la única persona en el mundo. O sea, era tal la intensidad que tenía el amor de Dios por él, que él pensaba que se sentía como la única persona en el mundo querida por la Virgen, ¿no? O sea, tiene una experiencia muy interesante y una manera de expresarla también muy interesante. Por cierto, no le gusta nada contar su historia, pero la cuenta por encargo de la Virgen porque la Virgen le dijo que contara algunas cosas. Pero tiene una historia muy interesante y podéis encontrarla los que entendáis inglés. Tiene varios vídeos en varias ocasiones, no solo en Medjugorje, sino fuera de Medjugorje, porque es un sacerdote que ha sido invitado sobre todo a Estados Unidos, a algunas parroquias de Estados Unidos, a comentar sus vivencias, etcétera. Y tiene no solamente una experiencia propia muy interesante, sino una capacidad también para transmitir lo que ha aprendido en Medjugorje muy potente. Repito entonces este mensaje: os quiero sin límite. De nuevo, la Virgen se refiere a su amor por nosotros como un amor ilimitado. Dice: pido a Dios que os ayude a entender el amor que os demuestro. En otro mensaje la Virgen dice que solo podemos entender los mensajes de Medjugorje en la oración. Otro mensaje relacionado con este capítulo dice: sin vosotros no puedo ayudar al mundo. Quiero que cooperéis conmigo en todo, incluso en las cosas más pequeñas. Por eso, ayudadme con vuestras oraciones desde el corazón y abandonaos completamente a mí. De esa forma podré ayudaros y guiaros en este camino que he iniciado con vosotros. Comentario. La Virgen nos dice
varias veces que ella sola no puede realizar su plan, que necesita que le ayudemos ofreciendo nuestras oraciones para que su plan pueda llevarse a cabo. Por eso es importante rezar todos los días el rosario y ofrecerlo en primer lugar por las intenciones de la Virgen. Esto nos lo pide la Virgen concretamente. Repito el mensaje. Dice, sin vosotros no puedo ayudar al mundo. La Virgen, esto es algo que nos va a decir, nos va a repetir muchas veces. Por cierto, los mensajes de la Virgen en Medjugorje muchas veces son repetitivos y ella misma nos explica por qué. Repite muchas veces muchas cosas, porque tenemos una naturaleza olvidadiza y tenemos una naturaleza propicia a la distracción. Y además estamos rodeados de algunas malas influencias y de algunos enemigos que lo que quieren precisamente es que no nos mantengamos en ese camino. Entonces la Virgen es como una madre que una y otra vez le recuerda a su hijo lo que tiene que hacer para mantenerse en el buen camino, ¿no? Aquí nos dice, sin vosotros no puedo ayudar al mundo, quiero que cooperéis conmigo en todo, incluso en las cosas más pequeñas. Por eso, ayudadme con vuestras oraciones desde el corazón y abandonaos completamente a mí. Fijaros una cosa, en Medjugorje, la Virgen dice en muchas ocasiones que lo único importante en este momento es la oración. Y eso es muy llamativo, especialmente si pensamos en esas personas, esos activistas, ¿no? Especialmente en los años 70 proliferaron muchos sacerdotes activistas, esos sacerdotes que no tenían tiempo para rezar y que querían dedicarse a transformar las cosas o a transformar la vida de los pobres. Y tantos de ellos, muchos de ellos en la Compañía de Jesús, jesuitas, acabaron saliéndose de su orden, dejando de ser sacerdotes y muchas veces incluso alejándose de la fe católica, ¿no? La Virgen dice, lo importante no son los actos, lo más importante son las oraciones. Y con vuestras oraciones podéis hacer mucho bien y podéis contribuir a mis planes. Lo más importante que podéis hacer es rezar y ofrecer vuestras oraciones. Veremos en el capítulo dedicado a la oración que la oración tiene muchísimos matices. La oración es en primer lugar la forma más eficaz de entrar en contacto con Dios, pero la oración es muchas más cosas y veréis que la oración ofrecida con una intención es una herramienta extraordinariamente poderosa, pero también la oración como arma, por ejemplo, para defenderse del enemigo y muchas otras cuestiones en relación con este tema que para mí, como os digo, es el tema principal, ¿no? Entonces aquí la Virgen nos dice, por eso ayudadme con vuestras oraciones desde el corazón. Esto es una expresión que vais a oír muchas veces, la oración con el corazón, que es una enseñanza de la Virgen de la que luego hablaremos. Dice, por eso ayudadme con vuestras oraciones desde el corazón y abandonaos completamente a mí. De esa forma podré ayudaros y guiaros en este camino que he iniciado con vosotros. Esto es muy interesante porque eh, la Virgen nos pide ayuda, pero también nos dice que al hacerlo nos está ayudando también a nosotros. Y lo que nos está diciendo es, ofreciéndome vuestras oraciones, os hacéis mejores vosotros y os encaminéis en la buena dirección. Otro mensaje interesante en este capítulo: con vuestra ayuda soy capaz de lograr todo, de obligar al enemigo a no seduciros hacia el mal y de erradicarlo de este lugar. Comentario. La Virgen nos dice no solo que necesita nuestra ayuda, sino que con nuestra ayuda puede lograr todo lo que se propone, incluso evitar la acción y la presencia del enemigo
La Virgen siempre nombra al enemigo por su nombre, Satanás. Incluso evitar la acción y la presencia del enemigo en Medjugorje. En nuestro caso decidimos sustituir, referirnos siempre al enemigo con este nombre. Debemos ayudar a la Virgen ofreciendo nuestra oración por sus intenciones todos los días. Por lo tanto, repito el mensaje de la Virgen: con vuestra ayuda soy capaz de lograr todo, de obligar al enemigo a no seduciros hacia el mal y de erradicarlo de este lugar. Con vuestra ayuda. Y el comentario: la Virgen nos dice no solo que necesita nuestra ayuda, sino que con nuestra ayuda puede lograr todo lo que se propone, incluso evitar la acción y la presencia del enemigo en Medjugorje. Fijaros que en Fátima, por ejemplo, la Virgen nos pide rezar el rosario y nos dice que el rosario puede detener las guerras. También en Medjugorje. Medjugorje dice que la oración puede detener las guerras y en muchas ocasiones se refiere a la oración como capaz de hacer milagros. El segundo comentario que tenemos aquí es: debemos ayudar a la Virgen ofreciendo nuestra oración por sus intenciones todos los días. Esto es algo también muy interesante que aprenderemos más adelante. La Virgen nos pide que recemos por sus intenciones. Yo personalmente esto lo interpreto como que la Virgen, desde su posición, sabe cuáles son las prioridades más importantes y nos dice: oye, no, en lugar de rezar por pequeñas cosas, rezar por las cosas importantes, rezar por mis intenciones. Y cuando rezáis por mis intenciones, yo tengo mucha más fuerza para lograrlas. Otro mensaje relacionado con este capítulo de la Virgen dice: ninguna de las cosas terrenales es importante. La única cosa por la que es necesario esforzarse es el cielo. Comentario: esta vida es un corto viaje hacia la vida eterna. De lo que hagamos aquí depende nuestra vida eterna en el cielo, el purgatorio o el infierno. Esto es algo que también la Virgen nos va a insistir una y otra vez. Nos va a decir: lo único importante es ir al cielo. Es decir, vivir de manera que consigamos ir al cielo. Y la Virgen nos hace muchas veces hincapié en la fugacidad de esta vida. Esta vida que a algunas personas les parece tan larga, les parece que incluso hay tantas personas que creen o que viven como si fueran a vivir para siempre, ¿no? O esos otros que eh, piensan en la inmortalidad o en la longevidad, chorradas, ¿no? Y la Virgen aquí nos recuerda las, las verdades del barquero, ¿no? Las cosas evidentes. Ninguna de las cosas terrenales es importante. La única cosa por la que es necesario esforzarse es el cielo. O sea, ni el trabajo es importante, ni el dinero es importante, ni la fama es importante, ni la posición, ni la salud, ni el estado de forma, ni todo eso es totalmente secundario. Por lo que vale la pena esforzarse es el cielo. Esto nos dice la Virgen, ¿no? Y ella dice, no exactamente con estas palabras, pero de una manera muy parecida en otro mensaje, algo similar a lo que nosotros destacamos en el comentario: esta vida es un corto viaje hacia la vida eterna. Es una de las cuestiones que hemos olvidado, ¿no? Hemos olvidado, y eso hace olvidar la trascendencia de esta vida, ¿no? Y la trascendencia de nuestros actos en la vida, ¿no? De ahí la segunda parte del comentario: de lo que hagamos aquí, en esta vida, depende nuestra vida eterna, que será en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, en función de cómo nos comportemos ahora. El único cometido, la única finalidad o la principal finalidad de esta vida es precisamente eh, eh, conseguir
nuestro pasaporte hacia la vida eterna a uno de esos tres destinos, el cielo, el purgatorio o el infierno. Otro mensaje interesante de la Virgen en relación con el título de este capítulo: no sois capaces de lograrlo solos, por eso vengo a ayudaros. Por tanto, la Virgen dice: ¿por qué me aparezco? ¿Qué es lo que quiero? Ayudaros. Veo que estáis despistadísimos, veo que estáis muy engañados, muy confundidos, y vengo para ayudaros, porque veo que no sois capaces de lograrlo solos. Es al fin y al cabo también el mensaje de Jesús y la vida de Jesús, ¿no? Es testimonio de que nosotros no somos capaces de abrir las puertas del cielo, y es Jesús el que viene a abrirnos las puertas del cielo y a enseñarnos cómo tenemos que vivir para poder disfrutar de ese regalo que nos hace, ¿no? Otro mensaje de la Virgen en relación con este capítulo: Dios os ha elegido para jugar un papel en el plan de salvación de la humanidad. No podéis entender lo grande que es vuestro papel. Rezad para ser capaces de entender el papel que Dios quiere para vosotros. Comentario: Dios te elige. Dios tiene un plan para salvar a sus hijos del infierno y del purgatorio. Reza para descubrir tu papel en la oración. O sea, reza para descubrir tu papel en el plan de salvación de Dios. Y aquí la Virgen, como siempre, nos habla con muchísima claridad. Repito este mensaje: Dios os ha elegido para jugar un papel en el plan de salvación de la humanidad. La Virgen está diciendo: cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para jugar un papel en el plan de salvación de la humanidad. Ya sabéis en qué consiste el plan de salvación de la humanidad. La guerra está ganada. Jesús ganó la guerra contra el enemigo, pero lo que queda todavía pendiente es la batalla por las almas. Y esa batalla por las almas, por el destino de las almas que poblamos este mundo, es precisamente a lo que se refiere la Virgen con el plan de salvación de la humanidad. El objetivo de la Virgen y el objetivo de Dios es salvar a cuantos más hombres sea posible hacia el cielo, llevarlos hacia el cielo. La salvación es la vida eterna en el cielo. Dice: Dios os ha elegido para jugar un papel en el plan de salvación de la humanidad. Es muy interesante. Este Dios os ha elegido me recuerda a que cuando llegas a Medjugorje por primera vez, o también en ocasiones posteriores, siempre te encuentras, o muy pronto te encuentras con el comentario de la gente de Medjugorje que te dice: todos los que habéis venido aquí, habéis venido porque habéis sido llamados por la Virgen. Y la verdad es que eh, la verdad es que tiene mucho sentido, porque ir a Medjugorje no es como ir a Madrid o a Barcelona. Ir a Medjugorje es ir a un sitio muy remoto, y al que es difícil llegar. No es fácil llegar, ni por distancia, ni por forma de viaje, ni por coste, por muchos motivos, ¿no? Y ahí repiten una y otra vez: si has venido a Medjugorje es porque la Virgen te ha invitado. Y aquí aquí la Virgen nos refiere que Dios nos ha elegido para jugar un papel en el plan de salvación de la humanidad, que cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para jugar un papel. Y es más, la Virgen nos dice en otro mensaje: cada uno de vosotros tiene un papel muy importante en el plan de salvación de Dios. Dice: no podéis entender lo grande que es vuestro papel. Rezad para ser capaces de entender el papel que Dios quiere para vosotros. Por lo tanto, la Virgen lo que nos dice es: reza, porque es en la oración donde puedes encontrar qué es lo que Dios quiere de ti. Otro mensaje relacionado con este capítulo: vengo para enseñaros el camino que lleva al cielo. Más claro agua. La Virgen habla con una claridad absoluta. Vengo para enseñaros el camino que lleva al cielo. Otro mensaje:
Hacedme caso, no permitáis que el enemigo os engañe. Hacedme caso, no permitáis que el enemigo os engañe. Otro mensaje, no os olvidéis de que vuestra vida es fugaz como una flor de primavera, que hoy es extraordinariamente bella, pero mañana se ha desvanecido. Comentario, esta vida es un corto viaje hacia la vida eterna. Otro mensaje de la Virgen relacionado con el título de este capítulo, yo os protejo con mi manto maternal. Esto es algo que repetirá en algunas ocasiones posteriores. Aquí el comentario es resguardaos bajo mi manto. Recuerdo en concreto un mensaje en el que la Virgen dice, no os dejéis, no dejéis que el enemigo os separe del rebaño de creyentes, ¿no? Pues la Virgen se refiere al enemigo como a ese lobo depredador que ataca a ese rebaño de ovejas y su forma de devorar a las ovejas es separarlas, porque sabe que si la oveja permanece en el rebaño es mucho más difícil atacarla y vencerla, pero si la separa es mucho más fácil conseguirlo, ¿no? Entonces la Virgen nos da este mensaje, yo os protejo con mi manto maternal. La Virgen nos invita a permanecer debajo de la protección de su manto. Otro mensaje relacionado con este capítulo, vosotros sois míos, quiero llevaros hacia Dios, dejaros guiar por mí. En otro mensaje la Virgen dice, vosotros sois míos y cuanto más rezáis, más míos sois. Recuerdo que este mensaje le gustaba mucho a mi madre. Vosotros sois míos y cuanto más rezáis, más míos sois. En este caso la Virgen dice, vosotros sois míos, quiero llevaros hacia Dios, dejaos guiar por mí. Otro mensaje de la Virgen, vivid mis mensajes cada día. Comentario, la Virgen sabe que tenemos una naturaleza olvidadiza. Hace mucho hincapié en la necesidad de perseverar y en recordarnos que la conversión empieza de nuevo cada día. Esto es algo que también nos dice en muchos mensajes, que la conversión empieza cada día, que nunca hay que bajar la guardia, que cada día empieza un nuevo proceso de conversión. Esto es muy importante no olvidarlo, porque en el momento en el que uno se relaja o en el momento en el que uno se complace, es cuando más peligro tiene de ir por mal camino. Otro mensaje, no busco nada para mí, solo la salvación de vuestra alma. Comentario, de nuevo conmueve la enormidad del amor de la Virgen. La Virgen se esfuerza de forma muy conmovedora, muestra ese esfuerzo en muchos mensajes, ese esfuerzo por nuestra salvación, por enseñarnos, por encaminarnos por el buen camino, ¿no? Dice, no busco nada para mí, solo la salvación de vuestra alma. Una vez más, la imagen a la que recuerda la Virgen es a esa madre que pelea hasta el último aliento por salvar a su hijo de una mala vida, ¿no? Otro mensaje en este capítulo. Yo estoy siempre con vosotros e intercedo cada día por vosotros ante Dios. Comentario. Ninguna intercesión es comparable a esta. El amor de Dios por la Virgen es tal que Jesús anticipó su vida pública por ella. Esto la verdad es que no hay que tomárselo a la ligera. Dos mensajes dentro de uno. Dice primero, yo estoy siempre con vosotros. Yo estoy siempre con cada uno de vosotros. En todo momento estoy con vosotros. Y en segundo lugar, yo intercedo cada día por vosotros ante Dios. O sea, la Virgen intercede cada día por cada uno de nosotros ante Dios.
Y como decimos en los comentarios, no hay mejor intercesora, porque sabemos que la Virgen es la criatura más grande jamás creada y la que tiene más poder en el cielo por debajo de Dios. Y sabemos que si hay alguien que es capaz de influir en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la Virgen. Y eso lo demuestra el episodio de las bodas de Caná, cuando por intercesión de la Virgen Jesús inicia su vida pública antes de lo que tenía pensado. Otro mensaje de este capítulo. Dios quiere salvaros. Dios quiere que vayáis al cielo. Para ello os envía mensajes a través de otros hombres y a través de la naturaleza. Hace muchas cosas para ayudaros a entender que debéis cambiar la dirección de vuestra vida. Comentarios. Muchos testimonios de conversión se originan en un golpe durísimo. Sin ese golpe no habría conversión. Dios está detrás de ese golpe. En este mensaje, repito, dice la Virgen, Dios quiere salvaros, Dios quiere que vayáis al cielo. En otro mensaje nos dirá, Dios os ha creado para el cielo. Aquí lo que nos dice es, Dios quiere salvaros, quiere que vayáis al cielo y para ello os envía mensajes. Dios os envía mensajes continuamente a través de otros hombres y a través de la naturaleza. ¿Qué cosa más fácil que subir encima de una montaña o contemplar un paisaje o contemplar el mar en silencio o el cielo en silencio para descubrir la presencia de Dios, no solo en la creación, sino la presencia de Dios? Y sigue diciendo la Virgen, Dios hace muchas cosas para ayudaros a entender que debéis cambiar la dirección de vuestra vida. Y aquí, el comentario que hacemos es en el sentido de que en ocasiones en la vida recibimos golpes durísimos y nos parece que son grandes desgracias, nos parece que son grandes castigos de Dios, pero sin embargo muchas veces es por esos golpes durísimos por los que mucha gente acaba encontrándose con Dios. Por lo tanto, sin ese golpe no habría conversión y muchos testimonios de conversión se originan en un golpe durísimo. Y como os digo, la historia de Medjugorje está llena de personas que se han convertido después de golpes muy duros. Os hablaba hace poco del caso de, de Emilio, al que, como os digo, podéis conocer si vais a Medjugorje y podéis ver su testimonio también en YouTube, Emilio Ferrando. Poner conversión Emilio Ferrando en un buscador, inmediatamente encontraréis su historia. Es una más. Tenéis muchos casos de conversión muy parecida. Hay, por ejemplo, el caso de un local de Yugoslavia, una persona nacida en Yugoslavia que ahora vive en España, que se llama Yukik, no recuerdo ahora mismo, pero tenemos su testimonio también cargado en la web de la Fundación María Aurora, en fundacionmariaaurora.org. Tenéis varios testimonios y hay muchos de ellos que han empezado con un golpe muy fuerte de la vida, ¿no? Otro mensaje de la Virgen relacionado con este capítulo: estoy aquí para guiaros hacia el cielo. Comentario. La preocupación de la Virgen es la misma que la de Jesús: enseñarnos que esta vida es un corto viaje hacia la vida eterna y lo que debemos hacer en esta vida para pasar la vida eterna en el cielo, evitando el purgatorio y el infierno. A ver cuántos quedan. No sé si paramos ya. Sí, vamos a parar porque todavía quedan muchos en este capítulo. Estaba intentando encontrar el final, pero no. Quedan todavía muchos, así que nos vamos a quedar aquí. Vamos a dejarlo por hoy y continuaremos en el próximo episodio de Meditar Medjugorje.